Molina, quien fuera jefe del gabinete técnico de asesoras de la presidencia bajo Dina Boluarte y que anteriormente se desempeñara como viceministro de Gobernanza Territorial en la PCM, es decir, el hombre encargado de prevenir y de resolver los conflictos sociales que estallan, como sabemos, en todas las regiones de nuestro país. Señor Molina, muchas gracias por estar acá. Fernando? Gusto Buenas verte. tardes. Desde la última vez que estuvo usted acá, hace quizás cerca de un mes, hemos tenido sobre todo esta ola de fenómenos naturales y los desastres, que no hay que llamar naturales, desastres simplemente, más bien sociales y políticos, sí, claro, que han acompañado a esos fenómenos naturales. ¿Cómo ha reaccionado el Estado frente a ellos? Como siempre, reactivamente, ¿no? O sea, no logramos organizarnos para que eso produzca menos estragos en la gente, ¿no? Y ahí hay varios temas en juego, ¿no? O sea, toda la discusión que ha habido sobre la eficacia de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que en 6 años, por ejemplo, no ha logrado avanzar con las obras sustantivas. Han hecho un montón de obras, como dice su responsable, pero las obras sustantivas, las que protegían a las ciudades, las que protegían a las cuencas, no se han avanzado. Y en algún momento se publicó ¿Por qué? Porque algunos dicen porque toma mucho tiempo modificar las condiciones del río Piura o la quebrada San Ildefonso en Trujillo, etcétera. Toma mucho tiempo y estudios técnicos muy largos. Pero otros dicen no, porque los políticos, alcaldes, gobernadores deciden en función de su calendario electoral, que es de 4 años, y lo que demora más de 4 años no lo hacen, aunque eso signifique poner en riesgo a la población. Fernando, toma tiempo, pero han pasado 6 años del fenómeno anterior. O sea, algo hubiéramos podido hacer y se ha publicado, justo iba a decirte cuando repreguntaste en algún momento el cronograma que sucedió con la cuenca del río Piura, que es conocida, ¿no? Sí. El gobierno regional concede un contrato, al año lo anulan, se lo pasa al gobierno nacional, que se supone que lo iba a resolver, a los 2 años lo anulan. En el 21 el gobierno regional le entrega los planes maestros porque descubrieron que para eso se necesitaba hacer planes maestros. Ahora, entonces deciden pasárselo al gobierno británico y el gobierno británico con razón dice yo no voy a agarrar estos planes sin mirar si están bien hechos los estudios y ahorita están en una carrera contra el tiempo tratando de cerrar los estudios para poder comenzar con algunas obras sustantivas. Pero nos cayó un fenómeno. Pero a destiempo, porque ya el niño lo tenemos encima. Exactamente, sí, a destiempo. Entonces hay un tema ahí de incapacidad para organizar lo prioritario, porque han hecho un montón de obras, pero no se metieron con las principales. Y si miramos bien en el mapa de Piura, la ciudad de Sullana, ¿por qué no ha salido en los noticieros? Porque en el niño anterior a Sullana le hicieron vías canal. Y esas vías canal, a pesar de todas las limitaciones, han permitido desaguar las lluvias en el río Chira, cosa que no ha pasado en la ciudad de Piura, ¿no? Y hoy día que ha habido una lluvia larga, fuerte, se ha vuelto a inundar. Sí. Entonces, no hemos hecho alcantarillado, no hemos hecho protecciones, no hemos resuelto las cuencas ciegas, porque no solo es la de Piura, también es la de Ica. Entonces, hay un problema de ineficiencia para organizarnos, para comenzar con lo más importante y no dispersarnos en un montón de obras ¿No pequeñas. ha funcionado el modelo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? No, para mí no. Lo que no ha funcionado es la relación entre la autoridad no central es la primera vez que y los gobiernos locales. No es la primera vez que fracasamos. Con Forsur fracasamos, con la autoridad que se creó en su momento con el sismo de Arequipa fracasamos. Entonces, la respuesta es Autoridad Nacional de Infraestructura. La pregunta del millón es, ¿el concepto Autoridad Nacional de Infraestructura va a resolver el asunto? No es una agencia. A mí me parece que el concepto de Autoridad Nacional de Infraestructura se parece más a algo que hay en el Plan Nacional de Infraestructura, que es como una especie de autoridad. Alguien que mire... No directamente ministerio. Hay quien ha propuesto que sea un ministerio. Exactamente. Y amputar las funciones de infraestructura. Pero imagínate, que tienen los ministerios importantes que hacen eso, sácale ¿no? al Ministerio de Transportes sí, la inversión pública y ¿qué queda? La regulación del transporte, la SUTRAN. O sea, el ministerio más grande se convierte en el más chiquitito. Sácale la inversión en saneamiento. Y puede ser fusionado pues con el de vivienda, ¿no? Justamente una... Y volver al Ministerio de Obras Públicas anterior, pero tienes que diferenciar... 1890, exactamente, tienes que diferenciar la parte regulatoria y de servicios que tienen los dos ministerios. El de vivienda tiene un viceministerio de Vivienda y Urbanismo que no se parece nada al de saneamiento y tendrías otro gran viceministerio de Obras Públicas, o hay que pensar las cosas con más calma. Y además, en el de vivienda tienen una larga tradición de corrupción.
El de transportes con los años ha logrado organizar una cierta capacidad de ejecución. Cuando uno piensa en Juan Silva, señor Raúl No, Molina, es que Juan Silva es un caso singular, que vino Fernando. antes y que vino después No, de él. está bien. Juan Silva es un desastre y es un caso singular, pero antes de Juan Silva, el Ministerio de Transporte se había modernizado desde el primer programa de Provías descentralizado y la construcción y la constitución de Provías nacional y luego de Provías descentralizado, la jerarquización vial, más o menos se había organizado. Seguro que había corrupción, pero más o menos ejecutadas. El drama que tenemos son el PRONIET y el PRONIS en salud y educación. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Se lo pasamos a ese nuevo ministerio? Por supuesto, esa es la idea, ¿no? Ese es el tema que hay que discutir con más calma, a ver si vamos a crear una superagencia más que autoridad de infraestructura, o lo que tendríamos que hacer de repente es pensar en alguna idea que en algún momento se propuso, que es un ministerio de desarrollo territorial y sacar de los ministerios las grandes obras de infraestructura multisectorial. En todo caso, sacarla de todas maneras. Las multisectoriales. Las sectoriales también. ¿Por qué tendría que construir el Ministerio de Salud? Salud y educación no pueden construir porque no están capacitados para eso. Sin embargo, tienen viceministerios dedicados a eso y tienen... Entonces, no, tienen organismos públicos. El PRONIS y el PRONIET son organismos públicos. Creo que en educación hay un viceministro de infraestructura. No. Hay un viceministro de gestión institucional y uno de gestión pedagógica, y el proyecto era cambiar a uno de educación básica y uno de educación superior. Y pasar, eso no se ha concretado. El PRONIS y el PRONIET son organismos públicos desconcentrados de los dos ministerios, tienen un modelo parecido y ninguno funciona. El problema es ese. O sea, en vivienda y en transporte puede ser resolver el tema de corrupción, pero en transportes, exceptuando el periodo de Castillo, que fue un desastre, la ministra que está ahora es una anterior, una funcionaria de transporte que viene de atrás. Lazarte, ¿no? Exactamente, y está tratando de recuperar los equipos técnicos. Y en vivienda, yo entiendo que la ministra actual está tratando de limpiar la corrupción que había en el viceministerio de Construcción y Saneamiento. Entonces yo creo que hay que pensar con un poco más de detalle la propuesta de la autoridad. Yo apostaría más, y apuesto hace muchos años, por un Ministerio de Desarrollo Territorial que recupere lo multisectorial al que se le podría encargar. Por ejemplo, la recuperación del borde costero de la ciudad de Trujillo, ¿sabes quién la tiene encargada? El Ministerio de Transportes. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Transportes con recuperar el malecón de las playas de Trujillo? Eso deberían ser proyectos... Construir carreteras y puentes, ¿no? Carreteras y puentes, pero no malecones y bordes de costa. Bueno, y lo puede hacer Ambiente no sabe construir. Entonces, de repente hay que pensar en un ministerio más multisectorial que aluda a desarrollo territorial, que le pueda sacar funciones a PCM y que asume las grandes obras como las que tiene Reconstrucción con Cambio. ¿Usted sí es partidario de reestructurar un poco el organigrama ministerial? Hay que repensar las cosas sin ninguna duda. Pensemos ahora en ministros, y para eso permítame primero recordar lo que dijo Dina Boluarte hoy en una conferencia de prensa a propósito de cambios ministeriales. Adelante, por favor, con la grabación. La renovación del gabinete. Yo creo que el país y el Congreso tienen que entender o mirar dos aspectos. Uno, no es tan simple cambiar un ministro por otro, porque armar todo el equipo para que el ministerio camine y pueda resolver las necesidades de su sector, esta no se puede hacer en un par de meses o 3 meses. Está el Perú mal acostumbrado a cambiar ministros o a cambiar de gabinete cada 2 o 3 meses, y ahí es donde no hay gestión, ahí es donde se paraliza el país. Lo que tenemos que acostumbrarnos a pensar es en esa responsabilidad política de mirar al país, que cuanto más tiempo dure un gabinete, remarcado, reitero, dentro de ese trabajo que desde este gabinete lo estamos haciendo, lucha frontal contra la corrupción, y empecemos a resolver las necesidades de todo el Perú, sobre todo las personas más vulnerables, como ahora que estamos invirtiendo en poner agua y desagüe, en generar puentes, en generar colegios, en generar atención rápida en la salud. Es en eso que nos estamos abocando. Por ello no es tan simple cambiar un ministro por otro. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar de manera madura, mirando políticamente al país. Bueno, hemos escuchado declaraciones formuladas por la presidenta Boluarte, hoy interrogada sobre la interpelación
que ha decidido hacerse en el Congreso de la República, 2 de sus ministros, el ministro de Educación Becerra y el ministro de Defensa Chávez Cresta. Lo que dice es 2 cosas principalmente: estamos orientados contra la corrupción. Quiero que nos diga cómo la define usted, cuáles son los parámetros de esta lucha, y en segundo lugar, necesidad de darle continuidad y tiempo a los ministros. ¿Cómo reacciona usted ante estas 2 tesis? Los ministros son, por definición, personajes temporales. En los regímenes parlamentarios pueden durar muy poquito. Y en un régimen como el nuestro, deben proteger a la presidenta, además de hacerse cargo de sus sectores. Y cuando sucede un problema grave que necesita una responsabilidad política, lo deben pagar los ministros, ¿no? En este caso, una posibilidad es que esté contestando efectivamente a las 2 interpelaciones aprobadas, o de repente también entre líneas está contestando los rumores de que la relación de ella con el Premier se ha tensado. No tengo verificación que así sea, pero todos sabemos que en el caso del Premier hay muchas demandas de que él debería haber sido cambiado, o más bien nunca debió ser designado, por el tema de la responsabilidad política de las muertes en Ayacucho. Entonces, le doy el beneficio de la duda que está contestando por las 2 interpelaciones aprobadas en el Congreso, ¿no? Pero también está en juego ese otro costo político pendiente que nunca se pagó, ¿no? Y claro, en ese escenario sí puedo entender su preocupación, que reconstituir un gabinete no es tan fácil como cambiar 2 ministros si eventualmente ese fuera el resultado de las interpelaciones, ¿no? Pero a veces hay que hacerlo, señora presidenta. Sobre todo cuando hay políticas públicas y objetivos definidos y planes redactados y aprobados, bueno, se cambia el ministro, pero no por eso se va a cambiar todo, ¿no? Exactamente. Ni al personal, ni la orientación de la política pública. Y además hay que reconocer, y creo que todo el mundo lo reconoce, que tiene buenos ministros y ministras, ¿no? O sea, hay ministros y ministras que representan un salto abismal en términos de calidad con respecto a los ministros del periodo Castillo. Pero bueno, era fácil dar ese salto de calidad, por eso, ¿no? Sí. Pero podría recomponer un gabinete conservando a los buenos y a las buenas. No tiene que cambiar a todos, ¿no? Sí, ahora, usted renunció hace más de un mes, ¿no? Casi 2 meses. 1 de febrero. 1 de febrero, hace más de un mes, y pronto 2 meses, sosteniendo que la orientación general no priorizaba el diálogo, sino la represión. En general se interpretó eso como una crítica contra la actitud que había impulsado el primer ministro Tarola. ¿Qué piensa de su renuncia y de lo que ella significó 50 días después de realizada? Primero, que no me arrepiento, estoy seguro de lo que hice porque lo pensé durante muchos días antes de concretarlo. Segundo, creo que en ese momento, efectivamente, el diálogo como lo esperaba la señora presidenta, en términos de un diálogo que involucrara al Poder Ejecutivo desde el primer momento, no era posible. Yo estaba apostando por un diálogo que tuviera un paso previo de mediación y que los o las mediadoras invitaran en el momento oportuno al Poder Ejecutivo a incorporarse, y esa discrepancia en términos de enfoque en la construcción del diálogo fue la que terminó apartándonos. Ahora, después han cambiado enormemente los acontecimientos. Hoy día estamos en algo que quiero o trato de definir como un empate técnico entre la posición del Ejecutivo, que sigue siendo expresada por la posición que en ese momento expresaba el premier Otárola, y las posiciones de las poblaciones movilizadas. Es verdad que los desastres del norte han distraído la atención de la agenda pública. Una pausa, sí. Entonces, y es verdad que en muchos departamentos la necesidad de sostenerse económicamente la población también ha puesto las cosas en una pausa, pero es obvio que los problemas no están resueltos, en particular en la región de Puno, y que el gobierno, como que la campana de los desastres lo ha salvado, suena muy cínico decirlo, pero también se ha puesto un poco de costado. Y en algún momento se va a volver a encontrar con el problema, y la pregunta del millón es qué respuestas le va a ofrecer a la gente. Algunos seguimos trabajando por encontrar o por canalizar la necesidad de diálogo que hay en el país. Estoy involucrado en una iniciativa que vamos a lanzar prontamente con un portal virtual periodístico para promover diálogo descentralizado sobre cuáles deberían ser las reformas políticas que necesita el país, que creo que son mucho más transversales
diversas y necesariamente articuladas que las que se discuten en los medios de comunicación nacional o entre los políticos, como bicameralidad, reelección de congresistas y cosas por el estilo. Creo que hay que hacer una discusión mucho más comprensiva del asunto y todos deberíamos contribuir a esa discusión. Usted piensa contribuir en nombre de un portal digital, dice, ¿no? De un movimiento. Asociado con un portal digital. ¿Cómo se llama el portal digital? Con la Mula P y Útero P vamos a lanzar una iniciativa de diálogo en capítulos por dimensiones de reforma institucional y esperemos que después se sumen otros medios de comunicación, porque estoy convencido que nuestros conciudadanos de provincias necesitan información y la oportunidad de discutir en profundidad qué necesita cambiar en el Estado, por ejemplo, para que deje de ser corrupto, por ejemplo, para que pueda anticiparse a los desastres, por ejemplo, para que cuando comience una obra pública la gente no vea su agua potable al 95% abandonada 3, 4, 5 años y nunca les entregue el servicio. Hay reformas que hacer, Fernando, que no se agotan en bicameralidad, que no se agotan en primarias abiertas, que no se agotan en reelección de congresistas, que tienen que ver con reformas en los sistemas administrativos, que tienen que ver con reformas en la organización del Poder Ejecutivo, que tienen que ver con algo que mencionaste en la entrevista anterior al final, en repensar la descentralización y cuál es el rol de los gobiernos regionales y locales. Creamos una Autoridad Nacional de Infraestructura, no resolvemos el tema de la inversión pública regional y local. Y yo estoy convencido que toda la corrupción no es de los titulares de pliego, sino que tenemos una norma que dice, sobre todo en el caso de regiones y municipios, y no es tan cierta en el caso de ministerios, que todo es responsabilidad del titular de pliego. Entonces, la trapacería que hace un señor en abastecimientos alcanza al gobernador y el gobernador puede no haberse enterado. No digo que sean santos, no, muchos de ellos no lo son, pero muchas veces terminan enredados en cosas que no sabían. En cambio, un ministro todos los años vota una RM, una resolución ministerial, y delega una serie de cosas en su secretario general o en su director de administración. Entonces, cuando pasa una trapacería abajo, no lo alcanza el ministro. Pero el gobernador no puede evitar eso, o no sabe que puede evitarlo haciendo una delegación de facultades. Entonces, hay muchas cosas que cambiar en el Estado, Fernando, más allá de lo que solemos discutir en Lima. Y creo que esa discusión tiene que hacerse en provincias, con los jóvenes, con los medios de comunicación en provincias, con las universidades nacionales. Eso queremos impulsar con la Mula. Ojalá que podamos tener apoyo de otros actores que nos ayuden a que ese diálogo, como una piedrita que tiras en un espejo de agua, se amplíe. Cuando lancen ese... Encantado de la vida, me invitas para... Naturalmente, como siempre, invitarlo. De momento, yo quisiera que regresemos a la coyuntura y escuchemos otro pasaje de lo declarado hoy por Dina Boluarte. Mire, en la campaña, Dina Boluarte no ha manejado un solo sol. Y la persona que está soltando los audios, ahora yo puedo concluir de que ha venido con un encargo bien claro del señor que está preso en la Diroes. Yo no sabía que estaba grabando las conversaciones con ella. Yo caminé toda la campaña aquí en Lima de manera tranquila y la señora, la que está soltando los audios y seguramente seguirá soltando más audios, todos los audios que pudiera ir soltando la señora es de una coordinación lícita de poder avanzar el tema de la campaña. Dina Boluarte no tenía, como dicen, financistas. Si en algún momento viajamos a 2 regiones, al norte y al sur, fueron por invitación expresa. Dina no tenía ni para los pasajes. Así es que la señora que está soltando los audios, ella más que nadie y las personas, amigas que acompañaron a Dina en la campaña, saben perfectamente que nunca recibimos un solo sol. ¿Usted piensa y hace política en función de diseños estructurales, de diseños de fondo? Pero la política pasa por estas cosas también, ¿eh? Audios, denuncias y señoras que vienen y que responden al señor que está en la prisión de Diroes, ¿no? Que ya sabemos que es Pedro Castillo, aunque no es el único, pero en fin. Tenemos que convivir con eso, ¿Sí? Es parte de la política. Sí. ¿Y su reacción? ¿No se ha ocupado mucho de esas cosas usted? No. Recién estoy oyendo lo que ha declarado la presidenta sobre eso.
Yo no tengo ningún indicador que me pueda decir que ella no es una persona honesta. Tengo, de los 40 días que trabajé con ella, me parece una persona bien intencionada. Otra cosa es que haya colocado sus confianzas en una alianza con el Congreso, intermediada por el Premier. ¿Tenía alternativas? ¿Ah? ¿Tenía alternativas? En vista que no tiene ni siquiera bancada. Tenía alternativas en el arranque, no, pero en el proceso ha podido construir las cosas de otra manera y sobre todo cuando vio los costos políticos que se estaban produciendo, debió pensar en proteger su figura más que en proteger la persona que estaba expresando esa alianza y podía haber recompuesto la alianza de otra manera. Es obvio que es una presidencia débil, es una presidencia de emergencia frente a la caída de un presidente anterior con un partido que ya se había desmembrado antes de que se produzca la sucesión presidencial, pero lo que sí te puedo decir es que evitando pagar costos políticos no se sale de la debilidad. Y sin embargo, última pregunta, todo hace pensar que nos quedaremos así hasta el 26, ¿no? Yo creo que el Poder Ejecutivo se ha puesto en modo 26. Faltan 40 meses para una posible sucesión presidencial en el 26. Es mucho tiempo en un país como el Perú. Creo que no tenemos las bases de gobernabilidad como para aguantar de una manera que permita que los peruanos desarrollen sus vidas en paz y en convivencia durante 40 meses. Yo tengo la hipótesis que mucho antes de eso va a volver a estallar la movilización social y las cosas ya veremos cómo se mueven. Muchas gracias, Raúl Molina, por su presencia y por compartir con nosotros su diseño, para no llamar los sueños, su diseño de fondo de lo que se debe hacer en el